No hay pentagrama que registre la biografía de una voz. Hay timbres que llevan dentro el barrio donde crecieron, el idioma que se habló en casa, la herida que nunca cerró del todo, la clase social incluso de la que vienen. Al fin y al cabo, como un buen amigo musicólogo me ha dicho más de una vez, una voz no es solo el aire vibrando en unas cuerdas, sino que es memoria hecha sonido. Esto parece muy poético, pero yo también le añadiría que también es territorio, que es una manera de estar en el mundo que se filtra incluso cuando el cantante cree que solo está interpretando una canción escrita por otro o por él mismo hace años en otra vida tal vez. España durante buena parte del siglo XX aprendió a escuchar las canciones con unas reglas muy marcadas. Había una forma correcta de cantar copla, una forma correcta de cantar flamenco, una forma correcta de cantar la canción melódica para la radio. Todo lo demás era, en el mejor de los casos, una rareza pasajera. En el peor, un error de afinación, de técnica o de buen gusto que había que corregir antes de salir a un escenario. Pero de tanto en tanto aparece una voz que no se ajusta a esas reglas y en lugar de corregirse para encajar, decide quedarse así, torcida, distinta, y esperar con una paciencia que no siempre es consciente a que el resto del país cambie de oído. Eso es lo que ocurrió varias veces entre los años 70 y 90 tanto en las discotecas como en las casas. No habitaron aquel tiempo discos que simplemente gustasen o vendiesen mucho, aunque algunos lo hicieran, por supuesto. Fueron discos en los que una voz demostró que se podía cantar de otra manera y que esa otra manera no era un defecto que había que disimular y, por supuesto, ni muchísimo menos había que disculpar, sino que era una verdad que merecía sonar tal cual era, con sus grietas y con sus vuelos. La pregunta que de verdad importa no es qué canciones se escribieron en aquellos años, ni siquiera qué acordes o qué arreglos las sostenían, sino en qué momento exacto una voz deja de limitarse a interpretar y empieza casi siempre sin proponérselo a rediseñar lo que un país entiende por cantar bien. Ese es el hilo que conecta esta historia de hoy, no una lista de discos admirables, sino el instante en que 8 voces distintas decidieron, cada una por su cuenta, que la diferencia no tenía por qué esconderse. Podrían ser muchos más y de hecho podríamos hacer una segunda parte, pero son los que hay en esta ocasión. Hoy en Surcos y Huellas, 8 voces que rompieron esquemas en España. En tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Joan Manuel Serrat no canta desde un escenario que esté elevado, por decirlo así, sino que más bien canta desde una mesa de bar o desde el asiento de un tren nocturno. Seguimos con las cosas poéticas. Confesión por mi parte os voy a decir, no es un tipo que me vuelva excesivamente loco, pero al César hay que darle lo que es del César. Su voz en Mediterráneo no es precisamente una que busque potencia o brillo vocal proveniente de un cantante consagrado. En su lugar encontramos cercanía y ese tono de quien piensa en voz alta mientras recuerda algo que de verdad le importa sin necesidad de estar subrayándolo todo el maldito rato. La inexistencia de urgencia en su fraseo, esa pausa tan inteligente, esa calma, demuestra que no hace falta gritar para que lo crean, porque lo que dice hay que decir que suena a verdad, aunque insisto, a mí no me guste tanto. Esa manera de cantar cambió el lugar desde el que la canción popular española se dirigía a su público e incluso influenció a tantos otros cantautores también reconocidos como puede ser por ejemplo Ismael Serrano. Antes de él, cantar bien solía significar proyectar, sostener notas largas, demostrar un dominio técnico que el oyente pudiera admirar desde una distancia respetuosa. Serrat demuestra otra cosa completamente distinta, de hecho demuestra casi lo contrario, que la emoción más honda a veces vive en la contención, en la voz que casi habla, en ese silencio que deja una frase y la siguiente para que el oyente respire con él. Con Mediterráneo se abre un espacio nuevo para la canción adulta, observadora, pensativa, que no necesita adornos y que además deja una huella que enlaza rápidamente con algunos recuerdos. Feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo. Lo sé,
sé que a lo mejor sorprende esta lección, pero es inevitable no colocarla aquí. Siempre me ha parecido que Cecilia no impone su voz, sino que la ofrece como a media distancia, un poco lejana, como quien cuenta algo que en realidad no debería contarse en alto ni delante de mucha gente. Mirad, un ejemplo perfecto es una de sus canciones más conocidas, Un ramito de violetas. En dicha canción existe una ironía que está marcada finísimamente, casi invisible a primera escucha, que convierte lo cotidiano en algo inquietante. Es una carta, una despedida, una escena doméstica que de repente se llena de sombra sin que la melodía cambie apenas de tono. Su contención no es una fragilidad sencilla, sino que más bien es inteligente, con una mirada afilada y una capacidad realmente complicada de lograr, decir mucho con poco, dejando que el silencio sea un cómplice más en ese tema. De hecho, esa manera de cantar cambia por completo la relación entre quien canta la canción y quien la escucha, es decir, entre el intérprete y el oyente. Apenas podemos decir que existe una distancia solemne, pero sí podemos decir que hay una voz que se acerca muchísimo al oyente, sonando casi como una confidencia que no debería haber llegado hasta nosotros. Después de Cecilia, cantar bajito deja de ser sinónimo de cantar poco o de cantar con miedo. Puede ser, al contrario, la forma más certera de decirlo absolutamente todo sin levantar jamás la voz. Qué razón absurda sería, ¿verdad? Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas? Antes de Triana, de los cuales, por cierto, ya os aviso que haremos una semana especial después del verano, el rock hecho en España sonaba casi siempre a traducción, a calco de un modelo llegado de fuera con el que nunca terminaba de encajar del todo. Por supuesto, hay excepciones y de hecho la comentaremos en cuantito acabemos con la voz de la popular banda sevillana. Jesús de la Rosa cambia el panorama demostrando que no imitaba el cante flamenco de una manera literal, pero que llevaba a Andalucía dentro sin necesidad de disfrazarse y enarbolarse de ella. En la voz de Jesús existía un quejío en su manera de estirar las cuerdas vocales, en esa espiritualidad nocturna que recuerda más a una vigilia solitaria que a un concierto puramente convencional. Su timbre tiene la textura de quien ha crecido escuchando otra música antes de que el rock llegase a su vida. Claro, esa mezcla está presente bajo ese pretexto, como una característica propia y no importada por etiquetas superpuestas. El Patio, sin ser mi disco favorito de los sevillanos, ese puesto de hecho ya os aviso que le pertenece a Hijos del Agobio, no inaugura solo ese estilo que después se llamaría el rock andaluz, inaugura sobre todo una manera de imaginar que el rock cantado en castellano podía tener raíces reales en lugar de acento prestado sin necesidad de disculparse por ello. Tenemos los ejemplos de Imán, de Mezquita, de Smash y de tantos otros. La voz de Jesús de la Rosa demuestra que se puede habitar el idioma y la tierra al mismo tiempo, sin copiar ningún modelo extranjero y que esa raíz no empequeñece el sonido ni lo vuelve provinciano. Lo hace, paradójicamente, mucho más universal porque nace de un lugar concreto y por eso mismo puede hablarla cualquiera. El aire huele a pan nuevo, el pueblo se despereza. Ya os lo dije, la voz de Lole Montoya es muy especial y la voz de Lole Montoya en Nuevo Día yo digo siempre que no se puede sujetar con las manos. Es aérea, es ligera y al mismo tiempo tiene una fragilidad que parece a punto de romperse en cualquier verso, aunque nunca llega a romperse del todo, siempre acaba saliendo de alguna manera victoriosa. Lole canta desde un lugar donde el flamenco no necesita demostrar fuerza bruta para ser profundo, y también lo hace donde la delicadeza no es debilidad, sino una intensidad distinta, mucho más complicada de sostener en el tiempo que el desgarro mucho más evidente. Nuevo Día desplazó el flamenco hacia una zona de misterio que no estaba pensada para las convenciones del cante ortodoxo ni para las etiquetas fáciles que después quisieron resumirlo en un par de palabras cómodas y ya está. No es solo que mezclara texturas nuevas o instrumentos poco habituales bajo ese pretexto, es que la voz de Lole parecía llegar a un tiempo anterior a las clasificaciones de un lugar donde cantar flamenco y cantar libremente eran sencillamente la misma cosa sin fricción entre ambas. Escuchar Nuevo Día es aceptar
que la tradición, para seguir viva de verdad y no convertirse en una pieza de museo, necesita a veces desobedecerse un poco a sí misma, dejarse llevar por una voz que respeta el cante mientras lo empuja hacia otro sitio a través de las cuerdas de la guitarra de su inseparable Manuel. En el canal tenéis un especial de más de 20 minutos sobre Nuevo Día, que os dejo por aquí arriba y también lo dejaré por supuesto al final de este vídeo. Junto con toda clase de delincuentes, a veces comen en frío y otras en caliente. Veneno es el disco donde alguien decide, casi como un gesto de rebeldía tranquila, que cantar también puede ser romper la idea misma de cantar correctamente. De romper ideas sabe bastante el bueno de Kiko Veneno, que jamás ha buscado la afinación perfecta ni el fraseo cuidado al máximo. Ha sido muy polivalente. En el caso de Kiko podríamos decir que su cante se acerca más bien al habla de la calle, a ese chiste entre amigos que se cuenta en un bar, a ese deseo sin pulir, y por eso siempre resulta tan familiar escucharle. Su voz se mueve entre la broma y la poesía casi de la misma manera, precisamente en esa mezcla que incluso puede parecer desordenada o descuidada, sabe exactamente dónde quiere sonar torcida, limpia o como le venga en gana al oriundo de Figueres. Con Kiko Veneno sucede que su voz encaja muy bien con una España que empezaba a salir de épocas cerradas y que descubría con una mezcla de asombro y urgencia que se podían mezclar lenguajes sin permisos. Fijaros la cantidad de cosas que podríamos nombrar referentes a él en cuanto a mezclas: flamenco con rock, calle con letra culta, incluso ser chistoso y al mismo tiempo melancólico perdido. Es más, incluso se ha dado el lujo de colaborar con gente como Zetangana. Específicamente, escuchar Veneno sigue produciendo una sensación de estar oyendo algo que no es inventado sin más y de manera azarosa, sino que es escuchar una voz que encontró su verdad precisamente en el punto donde, según las reglas anteriores, debería haber fracasado por completo todo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero flotando como... Con La leyenda del tiempo, Camarón de la Isla no deja de ser flamenco, demuestra de una vez y para siempre que el flamenco no necesita quedarse inmóvil para seguir siendo flamenco en sí. Su voz atraviesa arreglos, texturas y sonoridades que nadie esperaba encontrar en ese territorio, y sin embargo el duende sigue ahí presente, intacto, con la misma precisión y con el mismo dolor de siempre, como si esos sonidos nuevos no fueran una amenaza sino un cauce más por el que dejar correr el río de la grandiosidad. Y si bien ya había otros artistas que habían introducido algo cercano, con La leyenda del tiempo no hubo dilución en el gesto que comentábamos, sino que era pura expansión. El cante se abre a un paisaje desconocido y sin perder ni un gramo de su hondura y muchísimo menos de la verdad que siempre tenía la música de Camarón. Lo que Camarón hace en este disco es abrir una puerta que después ya no se pudo cerrar del todo, ni siquiera tras todo el tiempo que ha pasado desde la salida del disco Surqueros. Antes de La leyenda del tiempo parecía que profundidad y tradición exigían quietud, repetición, fidelidad estricta a una forma heredada de flamenco, eso sí, contando con excepciones que pueden ser, por ejemplo, Un nuevo día, como ya hemos nombrado, de Loli y Manuel. Lo que es cierto es que después de ese maravilloso homenaje a Lorca, quedó claro que el flamenco podía seguir siendo profundo mientras se movía, mientras se transformaba, mientras se atrevía a no repetirse exactamente igual cada vez. Esa lección, más que ninguna otra de este recorrido, sigue vibrando en cada cantador que hoy se permite experimentar sin sentir que está traicionando nada de lo que le fue entregado. La fuente que mana y corre, aunque... Un día leí un reportaje, que por cierto he intentado buscar para dejároslo en la descripción, pero no he tenido éxito, por tanto mala suerte, pero lo que leí es que en ese reportaje se decía algo así como que en Omega no se negocia con los límites, sino que se mira de frente y se atraviesa sin pedir ni una sola disculpa ante el gesto que es el disco en sí. No dejamos a Lorca de lado, que ya lo hemos nombrado en La leyenda del tiempo, pues Enrique Morente junto a Lagartija Nick llevó los versos de Poeta en Nueva York y las canciones de Leonard Cohen a un territorio donde el flamenco y el rock volvían a mirarse para compartir mismo ruido, tensión y vértigo compartido, en un alarde, por cierto, de genialidad sonora
que no hay discusión al respecto. Para mí lo que de verdad sostiene el disco no es la lista de referencias cultas que reúne, que también, sino la voz de Morente enfrentándose a un sonido que podría tragársela entera y que en cambio la hace todavía más honda. En Omega, cantar deja de ser una demostración de pureza técnica, que lo sigue siendo también, y se convierte en un acto de riesgo asumido con plena conciencia de lo que se está jugando. Morente no juega ni no busca tampoco que el oyente admire su dominio del cante clásico, busca más bien que el oyente sienta ese peligro real de una voz que decide no protegerse, sino que se lanza de lleno al estruendo sabiendo que puede perderse incluso en él. Esa valentía y esa disposición a sonar frágil en medio de la distorsión es lo que convierte este disco en un punto sin retorno para quien quiera seguir pensando que el flamenco es un territorio cerrado y protegido de todo lo demás. Quédate escuchando esta canción que yo me tengo que marchar. Sin ser mi disco favorito, hay que saber cuándo se rompen los moldes. Hay un antes y un después en la voz de Rob Iniesta con Águila. Rob Iniesta legitimaba una voz rota, áspera, irregular y que no era ni elegante ni técnica, pero que perseguía otra cosa. Perseguía una incomodidad poética más pegada a la piel que a otra cosa. Su canto se quebraba justo donde la firmeza tenía que aparecer y se estiraba ahí donde tenía que cortar en seco. Esos desajustes deliberados son la marca de la casa, de hecho fue una de las cosas que me hizo enamorarme de la música extremoduro cuando era un chaval, y en ellos aparece algo que ninguna voz pulida podía transmitir, esa sensación de que lo que se está escuchando no ha sido ensayado hasta borrar su parte más humana y vulnerable. Esto lo mantuvo Robe hasta sus últimos días, incluyendo evidentemente en su etapa solista aún más intimista que con Extremoduro. Esa manera de cantar conecta con una poesía de arrabal, con la rabia y el deseo entremezclados, con la contradicción de sentirse brutal y vulnerable dentro de un mismo verso, casi en la misma respiración. Extremoduro no es solo transgresión sonora ni provocación gratuita, sino que también es la prueba de que existía un hueco enorme durante años ignorado para quienes nunca se sintieron representados por las voces perfectas de manual. Como contrapunto necesario está la discografía en solitario y especialmente, al menos en mi caso, con ese maravilloso canto de cisne que fue Se nos lleva al aire, donde como curiosidad os diré que iba a trabajar de fotógrafo en aquella gira y concretamente en aquel fatídico concierto que nunca fue y que desencadenó el lamentable deceso del artista. Una cosa que me sigue fastidiando mucho porque probablemente Extremoduro fue mi primera banda favorita junto con Estopa. Ninguna de estas voces se propuso cambiar nada de manera consciente ni pragmática. Serrat solo quería hablarle a alguien de cerca. Lole solo quería que su voz volara donde quisiese. Cecilia solo quería decir un secreto sin levantar la voz demasiado. Jesús de la Rosa solo quería rezar en el idioma del rock con las palabras que tenía a mano. Kiko Veneno solo quería contar una verdad a su manera. Y Camarón solo quería que el cante siguiese respirando, aunque respirase en un aire distinto al de siempre. Por su parte, Enrique Morente solo quería asumir el riesgo de sonar frágil delante de todos y en un terreno que ni muchísimo menos era su zona de confort, y Robe solo quería cantar su propia herida sin pedir disculpas por ella y sin suavizarla en absoluto. Sin embargo, juntas, esas voces hicieron algo que ninguna decisión consciente podría haber logrado por sí sola. Convirtieron la diferencia en una posibilidad legítima, incluso deseable. Antes de ellas, sonar distinto era casi siempre un problema que había que corregir cuanto antes. Después, sonar distinto pudo empezar a ser una manera de ser fiel a algo mucho más importante que la corrección técnica o la aprobación general. España aprendió despacio y sin darse cuenta del todo a encontrar belleza en lo imperfecto, verdad en lo quebrado, libertad en lo que no cabía en ningún molde previo. Quizá esa sea la única conclusión posible. Un país no cambia su forma de escuchar por decreto ni por consenso. La cambia porque un día una voz rota o susurrada o también extraña se le mete dentro sin avisar y ya no hay manera de sacarla de allí.
Desde entonces escuchamos distinto, aunque muchas veces ni siquiera sepamos exactamente cuándo empezó a ocurrir ese cambio silencioso. Y esto lo podríamos decir de muchos más artistas. Por lo tanto, si queréis la segunda parte, me lo dejáis en los comentarios. Nos vemos en el siguiente surco. ¡Adiós!